Bien, cuando hablamos de polimorfismo es la habilidad del que tienen los BIs y funciones de adaptarse automáticamente a los diferentes tipos de datos. A eso se le conoce como polimorfismo. Existen varios tipos de polimorfismo, o mejor dicho, varios grados de polimorfismo. Todas las funciones son polimórficas en diferentes grados. Ninguna, algunas o todas sus entradas pueden ser polimórficas. ¿Ok? Entonces, no se los olvide, polimorfismo es la capacidad que tienen los BIs de automáticamente adaptarse a los diferentes tipos de datos. ¿Ok? Entonces, algunas entradas de las funciones aceptan valores numéricos o booleanas. Y algunos aceptan valores numéricos y cadenas de caracteres o cadenas de caracteres, ¿no? Y algunos aceptan no solo valores escalares, pero también arrays de valores numéricos, clúster de valores numéricos, array de clúster de valores numéricos y más, ¿no? Entonces algunos aceptan arrays unidimensionales, aunque los elementos del array pueden ser cualquier tipo. Entonces algunas funciones aceptan todo tipo de datos, incluyendo valores numéricos complejos. Entonces, a la capacidad esa de poder convertir un tipo de dato a otro tipo de dato, a eso se le conoce como polimorfismo. Entonces, las funciones aritméticas obviamente pues van a aceptar entradas de datos numéricos. Entonces, son algunas excepciones detalladas, con algunas excepciones detalladas en la descripción de las funciones. La salida predeterminada tiene la misma representación que la entrada. Y si las entradas tienen diferentes representaciones, la salida predeterminada será igual a la representación más larga de las entradas. Cuando yo me refiero a las representación, cuando me refiero a la representación, viene siendo al tipo de, ya ven que tenemos i32, i8, i16, i64, a eso me refiero, ¿no? Entonces, si voy a conectar dos entradas de diferente representación, el polimorfismo de esa función aritmética será igual a la representación más larga de las entradas. ¿Ok? Por ejemplo, si se añade un entero de 8 bits y un entero de 16 bits y queremos hacer una suma, por ejemplo, o un producto, una multiplicación, la salida predeterminada es un entero de 16 bits. Siempre, siempre en las representaciones aritméticas o funciones aritméticas y son de diferente representación, bueno, la salida va a ser la representación más grande. Si configura la salida de una función numérica, la configuración que especifique escribe el comportamiento predeterminado. Muy bien, entonces a eso se le conoce como polimorfismo también. Las funciones lógicas, bueno, pues van a aceptar datos de entrada booleanos, numéricos y clúster de error. En la parte de los numéricos, pues bueno, hacen una representación. Ahí el clúster pues va a cablear lo que es el clúster de error. Tenemos tres tipos de datos, entonces se va a cablear el tipo booleano. Entonces, si las entradas es numérica, LabVIEW va a realizar una operación bit por bit. Cuando una función, sus entradas son booleanas, ¿ok? Pues va a recibir entradas de tipo booleana o va a recibir entradas de tipo numéricos o de clúster de error. Pero en el segundo punto, dice aquí, si la entrada es numérica, LabVIEW va a realizar una operación bit por bit. Si la entrada es un número entero, la salida tiene la misma representación. Pero en este caso tendría que hacer una operación de bit por bit. Si se acuerdan, los bits o es un 0 o es un 1. Entonces va a tomar la representación de ese número como si fuera un booleano y va a estar, bueno, un byte o byte y va a agarrar bit por bit para poder hacer esa operación booleana. Si la entrada es un número coma flotante, LabVIEW lo redondea a un número entero de 32 bits y la salida es un número entero de 32 bits. Si la entrada es un clúster de error, LabVIEW pasa solo el valor true o false.
Si recuerdan, ahorita les acabo de comentar, los clústeres van a tener tres tipos de datos, que es un booleano, otro tipo es el numérico y un string. Pero el clúster, bueno, lo que va a tomar va a ser el tipo de dato booleano. Entonces, el parámetro status del clúster del error de la terminal de entrada. Entonces, va a agarrar solamente en un clúster, agarraría el tipo booleano. Otra cosa de los tipos, bueno, vamos a mirar lo que es el autoindexado. Si cableas un array o desde un ciclo for o while, puedes vincular cada iteración del ciclo en un elemento de ese array habilitando el autoindexado. ¿Ok? Entonces la imagen del túnel cambia de un cuadro de relleno a la imagen para indicar el autoindexado. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Poder poner un autoindexado en un array y vincular a cada esa iteración. Bueno, hacemos clic en el botón derecho en el túnel y seleccionamos Enable Index o Disable Index desde el menú contextual para cambiar el estado del túnel. ¿Ok? Y la entrada del array y autoindexado, si habilitas el autoindexado de un array cableado a una terminal de entrada del ciclo for el labio, configura la terminal de cotaje en el tamaño del array, por lo que tiene que cablear el terminal de contaje. Dado que puede utilizar el ciclo for para procesar arrays elementos por elemento en labio, habilita el autoindexado de forma predeterminada para todos los arreglos que cablee en un ciclo for. Entonces puede desactivar el autoindexado si no necesita procesar arrays o elementos por elementos. Para eso nos sirve el autoindexado, para poder procesar arreglos o poder procesar elemento por elemento. ¿Ok? Por eso se ejecuta un número de veces equivalente al número de elementos del array. Si yo tengo aquí un autoindexado de un arreglo, las veces que va a iterar aquí va a ser el número o el tamaño que tenga el array. ¿Ok? Eso ya lo habíamos mencionado en algunas clases anteriores. La salida del array de un autoindexado, bueno, cuando se autoindexa un túnel de salida de un array, el array de salida recibe un nuevo elemento de cada iteración del ciclo. Por lo tanto, el tamaño de los arrays de salida autoindexados es siempre igual al número de iteraciones de un ciclo. Entonces, si yo aquí estoy tengo un for que estoy diciendo que va a iterar 6 veces, entonces el tamaño de mi arreglo en un autoindexado será 6 veces. 6. Entonces, aquí está generando ¿cuántos números aleatorios? 6, porque va a iterar 6 veces. Y aquí la salida del array autoindexado, pues van a ser 6 números aleatorios. ¿Ok? Hay algo dentro del autoindexado, es la acción de recolectar y almacenar información ordenadamente. Yo aquí estoy generando 10 números aleatorios entre 0 y 10. Lo estoy generando acá. Esto lo estoy haciendo con un for y aquí lo estoy haciendo con un while. Entonces, aquí estoy generando 10 números aleatorios y aquí ¿cuántos números estoy generando? El autoindexado condicional. Esto es bien interesante, ¿no? Porque tenemos la capacidad de solamente dejar como salida en base a una condición, o sea, hacer un arreglo de salida, pero en base a una condición. Entonces, usted puede determinar qué valor del labio escribe en la salida de un túnel autoindexado, ¿no? Entonces, suponiendo que aquí tenemos un arreglo de entrada, entonces está entrando un arreglo y obviamente a través de tener un autoindexado va a estar metiendo un arreglo a la vez. Ese arreglo lo vamos a comparar, o el elemento de ese arreglo lo vamos a comparar si es mayor a 5. Si es mayor a 5, si es menor a 5,
lo vamos a sacar como un autoindexado, si se cumple esta condición. Si no, no lo va a colocar acá en nuestro autoindexado. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer esto? Bueno, le damos clic derecho sobre el túnel seleccionado de autoindexado y le ponemos modo condicional. Y automáticamente me va a aparecer esta flechita, pues estos iconos que es un corchete como los arreglos y un signo de interrogación. Si se fijan es verde, por lo tanto es un booleano. Y me va a dar como salida este dato.